Hola, bienvenidas, bienvenidos a nuestro tema 10, las controversias éticas en el ejercicio profesional. Antes que nada, yo debo decir que me gustó la manera en que se engancharon con el dilema, especialmente porque fue calificado por muchas y por muchos de ustedes, pues como una historia real, pero a la vez una historia compleja y de la que no es fácil salir bien librado sin poner, como dijo un compañero de ustedes que se llama César Trejo, sin dejar de lado que este tipo de situaciones es tan común. Pero dijo algo, César, que a mí me llamó la atención. Dice, es tan común, y más o menos abro comillas y por la cita, por la mala fortuna. Y luego decía él, porque así es como se forjan las relaciones en una gran parte de nuestros estados. Sí, fin de la cita de César. Y entonces aquí me surge una primera pregunta. Y yo quisiera saber si es por la mala fortuna, como dijo César, o más bien por nuestras decisiones que forjamos este tipo de relaciones. O bien, si se debe a las circunstancias por las cuales atraviesa nuestro país, el que haya tanta gente dispuesta a corromperse cuando surge la oportunidad para ello. Sin lugar a dudas, pues nuestras decisiones son las que nos conducen a actuar de espaldas a la moral y no debido a que la mala fortuna o las circunstancias necesariamente nos hayan empujado a dejar de lado nuestros principios éticos o esos principios éticos que nosotros decimos vivir y defender. Yo creo más bien que es nuestra anchísima manga moral, obviamente no es esta una categoría analítica de la ética, pero sí es como una referencia al corpus conceptual de la ética, muy coloquializado, por supuesto. Pues esta anchísima manga moral nos va llevando a que paliemos unas decisiones, como diría Bandura, comparándolas con otras que consideramos mucho más graves. El problema de la comparación paliativa, como pudiste darte cuenta, en el caso, pues, es que condujo a Jorge a corromperse. Y lo mismo sucede en la cotidianidad, ¿no? La comparación paliativa muchas veces nos lleva a minimizar un acto, una acción que nosotros vamos a llevar a cabo, o que bien que llevamos a cabo, cuando la ponemos frente a otras desgracias mucho más grandes o frente a otras acciones con consecuencias éticas mucho más graves. Por ello, entonces, comprender las formas en que se presenta el desentendimiento moral resulta clave para poder actuar en contextos donde se dan o incluso donde prevalecen las tranzas y las vías rápidas para obtener lo que nos proponemos. En este caso, el desentendido moral, como yo lo planteaba en el artículo, es aquel que se engaña, que se autoengaña con el propósito de no hacerse cargo o bien de no querer abordar una tarea que un ciudadano con una agencia moral proactiva seguramente realizaría. El desentendido, entonces, en pocas palabras, da la espalda a una situación, decide no implicarse en ella, argumentando, como plantea Bandura, que si la acción no genera un bien mayor notable, rebosante, la persona se quedará cruzada de brazos. ¿Sí? Ejemplos como este, pues abundan. Por ejemplo, no denunciar un acto de corrupción porque no reducirá en nada la corrupción general del país, por ejemplo, o bien perderse la oportunidad de alfabetizar a un adulto porque un alfabetizado más no impacta el actual nivel de analfabetismo en México, o dar una mordida a un policía porque este soborno no acabará con la corrupción en México y por el contrario nos evitará un buen problema, pues son muestras claras de cómo el mecanismo de la justificación moral está bien activo en nuestras mentes. Lo mismo sucede con el etiquetado eufemístico, ¿sí?, de las acciones. Hay actos de corrupción profesional que son eso, fraudes, que son desfalcos, que son atropellos. Por ello, no pueden denominarse, o no podrían o no deberían denominarse eufemísticamente como áreas de mejora, zonas próximas a la opacidad y demás terminajos con los cuales nosotros tratamos de llamarle de otra manera a la desfachatez moral, ¿verdad? Disculpa que estoy tan claridoso esta vez, pero creo que lo que fui leyendo en el blog
la manera en que se iban malentendiendo algunas de las nociones que tan claramente están explicadas ahí en el artículo que retomo de Albert Bandura, me hacen hacer estas puntualizaciones, estas precisiones. Más allá, voy a hacer un paréntesis, de que en el blog, pues trajiste discusiones, algunos trajeron discusiones que eran del blog pasado, en donde se estaban discutiendo todavía metodologías para la toma de decisiones éticas. Creo que aquí de lo que se trataba era de tener bien claro estos mecanismos para luego utilizarlos en esta segunda etapa del proyecto final. Fin del paréntesis. Bueno, de los 8 mecanismos estudiados por Bandura y que retomé yo en el artículo, de los entendidos, de los desentendidos, perdón, el de la disolución de la responsabilidad es quizá uno de los que mayormente se presenta en nuestro país, ¿verdad? Entonces, piensa, por ejemplo, la cantidad de veces que has dejado de hacer algo que podría haberte correspondido y que no lo hiciste argumentando que otros también pudieron actuar porque fueron testigos de lo que vi o de lo que supe o de lo que presencié de una u otra manera, ¿no? De lo que fui parte. Entonces, dejar que los demás hagan lo que podrías hacer, pues es una vía más rápida para que la responsabilidad que nos corresponde se diluya entre todos aquellos que nos rodean. Y al final de cuentas, pues esa tarea no será de nadie. Cuando es de todos, pues no es de nadie. En el blog yo me di cuenta también que hubo un resorte que no se comprendió bien del todo. Y me refiero al de la deshumanización de las víctimas. Lo voy a explicar con poco más de detalle para no dejar lugar a dudas con respecto a este resorte. Mira, en una ocasión, al hilo así de la historia, Stalin, este superdictador ruso, refiriéndose a la muerte de un familiar cercano, decía que esta representaba una desgracia humana. ¿Sí? En esa muerte, decía Stalin, pues uno podría encontrar todo el dolor posible que representa dicha pérdida. La desgracia de la humanidad, lo llegó a decir. Sin embargo, cuando Stalin se refería a los genocidios, lo hacía hablando de estos como una estadística, ¿verdad? Así como lo escuchaste, como una estadística. Un genocidio no es una desgracia de la humanidad, sino más bien es estadística. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Pues que las desgracias humanas no las puedes deshumanizar considerándolas como una estadística, como un daño colateral o como un elemento a una persona que vive en una situación de pobreza extrema. No puedes decir, pues es un ciudadano más que vive en la base de la pirámide, ¿verdad? Entonces, ¿me sigues? Entonces, ahora bien, ¿hay alguna buena noticia en todo esto que estoy señalando? Pues la respuesta es que sí, siempre y cuando estés bien consciente que los resortes del desentendimiento moral que están funcionando en ti te llevan o no te llevan a llevar a cabo cierto tipo de acciones. Entonces, las personas que nos mostramos en contra de una acción que consideramos injusta, ya somos poseedores de una agencia moral pasiva. Pero al fin de cuentas es una agencia moral, hay una postura con relación a la justicia. Ahora, la idea es ver la forma en que dicha agencia se convierte o tú la vuelves en una agencia proactiva, es decir, la conviertes en acciones concretas que contrarresten los efectos de la acción que tú has calificado como injusta. Bueno, y dicho lo dicho, y antes de cerrar el tema, quisiera recordarte algo que te va a servir para esta segunda fase del proyecto final del curso y la cual va a llevar, como ya lo sabes, por título, las vías para erradicar el desentendimiento moral. Por eso era muy importante, o va a ser muy importante que pues revises de nuevo, si es posible, este video o que vuelvas a leer el artículo de los desentendidos. O bien que directamente vayas a Biblioteca Digital y bajes el paper de Albert Bandura, donde habla de este asunto del desentendimiento moral, con el fin de que a la persona que tú vas a entrevistar, pues puedas explicarle al menos 5 resortes que detonan el desentendimiento moral, ya que la entrevista pues va a girar en torno a ellos y el efecto que estos producen en la dinámica organizacional. Ahora, ¿cómo debes de trabajar en el avance? En un primer momento, pues debes de explicar en qué consiste, ¿verdad? Este corpus conceptual y cuáles son los resortes que detonan el desentendimiento moral.
y luego posteriormente pues vas a tener una participación más activa, es decir, tendrás que manejar la entrevista como un diálogo, ¿sí? En el que aporta sugerencias, no es pregunta-respuesta como lo hacíamos en la preparatoria, ¿no? ¿Y usted qué opina? No, sino un diálogo que tú tienes con la persona entrevistada y ese diálogo se va grabando y en donde ese diálogo gira en torno a los resortes del desentendimiento moral que están activados en esa organizacional. Y es bien importante que ahí en esa conversación pues toquen los siguientes aspectos. ¿Cuáles son los principales resortes que detonan el desentendimiento moral de la organización? Si en estas son conscientes de esos resortes, qué efectos trae para la institución o la organización que los colaboradores, las colaboradoras se desentiendan moralmente de algunos de los compromisos laborales y por medio de qué vía consideras que es posible abatir el desentendimiento moral. Al igual que en la entrega pasada, el cierre del video deberá buscar ser una conclusión del equipo donde se explicite de manera muy clara la manera en que el desentendimiento moral puede obstaculizar la realización de la función social de dicha institución o dicha organización y la manera en que también estos resortes obstaculizan el logro de los bienes internos. La duración va a ser la misma que la del video anterior. Bueno, me despido, nos vemos hasta la próxima semana.